El superávit calórico es un gran problema en la salud de las personas. Nos invita a causar obesidad, inflamación, diabetes, un montón de problemas metabólicos, sobrepeso, hiperlipidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos reducirlo de muchas maneras. La manera más obvia es simplemente comer menos. Comer no necesariamente menos de lo que necesitamos, pero comer lo que necesitamos para mantener el peso, no subirlo ni bajarlo. Bueno, bajar si estamos en sobrepeso, inclusive aumentar masa muscular. Hay muchas maneras de hacer eso. Contar calorías se vuelve a ser como una de las más interesantes, pero para mí no es necesario. Para mí es más útil comer según lo que tu cuerpo necesita. Y en ese video veremos precisamente eso, 5 técnicas que en mi opinión son útiles para comer menos y sin darnos cuenta. La primera es el ayuno. Un ayuno no significa comer menos necesariamente, significa comer en ventanas más cortas, o sea, comer en un tiempo más corto. Pero esto nos ayudará mucho a saciarnos y a comer menos. Para esto tenemos que entender un poco cómo funciona el hambre en el cuerpo, ya que el hambre se da cuando el cuerpo pide energía, probablemente porque se le acabó la glucosa que estaba usando y necesita más para seguir viviendo. Y como respuesta nos pide comida y nos genera el hambre. Pero con el ayuno pasamos esa barrera de uso de glucosa, lo que permite a nuestro cuerpo cambiar de sustrato energético y empezar a usar grasa como fuente de energía. La grasa es un sustrato más grande y mucho más estable que la glucosa, por lo que nunca se nos va a acabar. Por ende, no tendremos hambre porque ya tu cuerpo tiene esa glucosa de la grasa, no de comida externa. Y ese proceso aproximadamente ocurre de 12 a 16 horas más o menos de la última comida. Por lo que si pasamos hasta 12 a 16 horas de la última comida, tal vez sintamos mucha hambre, digamos en las últimas horas, pero después se nos quitará o se nos reducirá y podríamos estar usando grasa como fuente de energía sin ningún problema. Además, aquí la insulina disminuye, permitiendo que las células grasas liberen energía y reduzcan los picos de azúcar que provocan hambre. Esto nos permite comer 2 comidas al día. Al comer solo 2 veces podemos hacer comidas más grandes y al hacer comidas más grandes estaremos más llenos en general. Aunque podamos hacer comidas más grandes, realmente nos vamos a dar cuenta que cuerpo propio no va a hacer comidas tan excesivamente grandes como pensamos. Obviamente vamos a comer más en cada comida, pero no tanto más, porque tu cuerpo no sentirá hambre porque está usando grasa. Esto hará que el ayuno es una de las mejores estrategias para provocar un déficit calórico. De ese déficit calórico viene la mayoría de los beneficios del ayuno en localidad, pero el ayuno también estimula la leptina, elementos saciantes como el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y por ende, cuando hagamos esas 2 comidas, no comeremos tanto como pensemos, permitiéndonos comer menos de manera mucho más sencilla. En resumen, el ayuno funciona porque desactivamos el hambre por un gran periodo de tiempo. Eso nos permite comer solo veces en el día al estar con hormonas de saciedad y con factores del cerebro de saciedad. Esas 2 comidas no serán tan abusivamente grandes, lo que hará que comamos menos, nos sintamos mucho más saciados. Además, el ayuno nos da otros beneficios metabólicos que también disminuyen el apetito. Existen muchas maneras de hacer ayuno, pero la mejor para mí en este aspecto y en general es la 18-6. Comer 2 veces al día, ayunar 18 horas y comer con 6 horas de diferencia entre estas 2 comidas, y preferiblemente para este uso específicamente sería mejor ayunar de mañana, saltarnos el desayuno, porque en la mañana tu cuerpo siente menos hambre y está más preparado para usar grasa como fuente de energía, por así decirlo. Por lo que sería mucho mejor, pero si quieres ayunar de noche, lo puedes hacer y en realidad es mejor para tu salud en general y por ende el ayuno es importantísimo si queremos comer menos. El segundo aspecto es comer lento. Masticar es otra habilidad muy importante que hemos poco a poco ido perdiendo y es una de las principales razones de por qué comemos más de lo debido, ya que al masticar rápido comemos y comemos y comemos y no damos tiempo a tu cuerpo que active el tema de la saciedad. Tenemos que entender que tu cuerpo no activa la saciedad, o sea, no nos sentimos llenos con el primer bocado. Ese proceso es un poco más complejo. Tu cuerpo activa la leptina y disminuye la grelina, o sea, activa la saciedad unos 20 minutos aproximadamente después de empezar a comer. Esto hará que comer más lento permita dar tiempo, por así decirlo, a que tu cuerpo active estas hormonas, especialmente si comemos comida dura o que sea rica en fibra, lo que hará que seamos llenos antes de terminar de comer y no comamos más. Y bueno, inclusive hay personas que no se terminan el plato. Si hiciste un plato correcto con ensalada, con proteína, mi recomendación es terminarte el plato porque tampoco nos tenemos que desnutrir, tampoco tenemos que tener un déficit calórico tan pronunciado. Comer rápido o despacio cambia no solo la velocidad en que la comida entra a tu estómago, también la velocidad en que entra a tu tracto gastrointestinal. Y eso es muy importante porque tienen un efecto dominó en la liberación de muchas hormonas que te dicen qué tan lleno estás y qué tanta hambre tienes. Y además están involucrados en cómo tu cuerpo va a procesar los alimentos. Esas hormonas como el péptido YY o la leptina misma solo se activan si comemos lento. Si comemos rápido, cuando terminemos de comer vamos a tener
hambre y por ende vamos a comer más y después posiblemente nos sintamos absurdamente llenos porque comemos más del debido y ya tu cuerpo activa el hambre. Pero si comemos lento, vamos a activar ese tema, la saciedad, cuando estemos comiendo todavía y lo que hará que cuando terminemos nos sintamos muy llenos porque ya su cuerpo habrá activado el hambre. El tercero es comer alimentos más saciantes. Pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le dé like a mi video y que te la campanita de notificaciones. Eso me hará crecer, motivará más a hacer mejores videos de más problemas explicados y mejor editados. Motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como más personas puedan ver mucho nuestra mente la nutrición. Bueno, la estrategia más obvia para comer menos es simplemente comer alimentos más saciantes o con menos calorías. Los alimentos más saciantes son los que tienen un alto contenido en fibra, proteína y agua. Bueno, la fibra es un nutriente saciante porque esta agarra agua en tu estómago, en tu intestino, lo distiende, lo hace y eso hace que nos sintamos más llenos y más saciados y además activa péptidos y hormonas como el leptin o la GLP-1 que son hormonas de saciedad que se activan cuando el estómago está distendido. Además la fibra enlentece el vacío gástrico, lo que hace que nos sintamos llenos por más tiempo y comamos menos porque bueno, tu cuerpo va a estar dando glucosa, o sea, energía por un periodo más largo, más pronunciado y no tanto en pico, lo que hace que tu cuerpo tenga más energía por más tiempo y no activemos el tema del hambre. Además, es el macronutriente con menos calorías, permitiéndonos comer más. La proteína es muy saciante porque libera hormonas como ya mencioné aspecto y GLP-1 que le dicen al cerebro que estamos llenos, mientras que reduce la grelina, que es la hormona del hambre. Además, igualmente tarda mucho tiempo en digerirse y ocupa más espacio en el estómago y estimula la producción de glucosa en el intestino, enviando señales de saciedad prolongada al cerebro, lo que te ayuda a comer menos y sentirte satisfecho por más tiempo. Mientras que si comemos alimentos ricos en agua, bueno, el agua no tiene calorías y por ende podríamos comer más volumen, mayor cantidad de alimentos. Por lo que si sos una persona que le gusta comer mucha cantidad, comer alimentos ricos en agua y bajos en calorías en general es bastante interesante. En cambio, los carbohidratos simples, los azúcares y los almidones son los alimentos menos saciantes. Esto porque son los nutrientes que más rápido se metabolizan, especialmente los azúcares, y generan picos de glucosa que cuando tengamos el pico nos vamos a sentir bastante llenos, pero después va a haber una bajada, va a haber una hipoglucemia y esta hipoglucemia nos causará hambre 2 o 3 horas después porque como te mencioné, tu cuerpo va a estar pidiendo glucosa, va a estar pidiendo energía mediante el hambre y por ende los alimentos más saciantes son los vegetales y las proteínas magras, las carnes magras, vegetales como las crucíferas u otros, cualquier vegetal, puerro, cebolla, ajo, zanahoria, remolacha, hoja verde, etcétera, combina fibra con agua, teniendo muy pocas calorías por 100 gramos, permitiéndonos comer mucha cantidad y además estas calorías son riquísimas en fibra, por lo que van a ser igualmente muy saciantes. Otros alimentos como las legumbres, frutas, cereales integrales o tubérculos también son muy saciantes al ser bajos en calorías y altos en fibra, pero tienen un poco más de almidón, un poco más de azúcar, por lo que tampoco son tan saciantes como los vegetales. En cuanto a las proteínas magras, esas son saciantes por la misma proteína obviamente y por ser bajos en calorías y por el tema de la grasa, y la grasa tal vez no sea tan saciante como la proteína o la fibra, es un nutriente muchísimo más saciante que los carbohidratos. Mientras que los frutos secos y las semillas son saciantes a su manera, siendo ricos en grasas y además siendo alimentos con proteína vegetal y duros, alimentos altos en fibras que aunque sean muy calóricos son muy saciantes igualmente, lo que hará que comamos justo lo que tenemos que comer, no más. El tema es que las harinas, los ultraprocesados, los dulces, las calorías líquidas, la panería, repostería, pastelería, bollería, harinas, pasta, pan, galletas, todos esos alimentos que son los más comunes en la alimentación moderna, cereales blancos también no son saciantes, no tienen fibra, no tienen proteínas de calidad, son muy altos en azúcares y almidones, carbohidratos que no son saciantes y que nos generan esos picos de glucosa, posteriores hipoglucemias que nos dan hambre. Esos alimentos son los que realmente causan un exceso de calorías que tenemos en la actualidad. El cuarto tema es muy importante, que es cuidar nuestro metabolismo, ya que nuestro metabolismo también está muy relacionado con la saciedad, por ende cuidarlo son las primeras intervenciones que podemos hacer si queremos potenciar nuestra saciedad. Como te ya mencionado muchas veces, activamos el hambre cuando nos quedamos sin glucosa, y un metabolismo dañado y glucodependiente con resistencia a la insulina o con mucha insulina en el cuerpo, hiperglucemia y otros problemas metabólicos es incapaz e ineficiente al usar grasa como fuente de energía. Por ende que si cuando nos quedamos sin glucosa no podremos hacer ese switch que te hablé en el tema del ayuno de pasar de glucosa a grasa. Es hora que tu cuerpo te pida hambre porque no va a poder usar la grasa y se va a quedar sin glucosa. Por ende en personas dañadas metabólicamente el ayuno no es eficiente para el tema de la saciedad, obviamente para los demás sí, porque no podemos usar grasa y por ende no desactivamos el hambre.
También la resistencia a la insulina causa hambre porque las células no pueden absorber eficientemente la glucosa para obtener energía, por lo que tu cuerpo pide más comida que creyendo que la falta de energía, lo que lleva a hambre constante, fatiga y antojos, creando un círculo vicioso de comer más, almacenar grasa y comer más. Las hormonas que regulan el apetito, como la grelina, también se alteran. En un estado de mucha grasa, tu cuerpo crea más y más grelina, que es la hormona del hambre, y reduce los niveles de leptina, que es la hormona saciada, más que todo por el tema de inflamación que causa la grasa. Además, con constantes picos de glucosa que llevarán a constantes hipoglucemias, nos dará hambre a cada rato. Y si estimulamos comiendo 5 o 6 veces al día ese problema, el círculo vicioso va a ser aún mayor, haciendo que tengamos hambre prácticamente todo el día. El último intervención es el ejercicio y el sueño, que bueno, son hábitos que no parece que tengan mucho que ver con la saciedad, pero son muy importantes. El primero es el ejercicio, que aunque parezca que aumenta el apetito, porque a veces cuando hacemos cardio nos da un poco de hambre después, en realidad reduce el apetito, especialmente el ejercicio de fuerza, reduce el apetito 2-3 horas después inclusive de hacer el ejercicio. El ejercicio reduce el apetito principalmente por cambios hormonales, donde la grelina disminuye y la leptina aumenta, especialmente en actividad de alta intensidad como fuerza o sprints. Esto al desviar la sangre al sistema digestivo y liberar metabolitos que inhiben el comer, ya que al hacer ejercicio tu cuerpo entiende que no es momento de comer y por ende desactiva el hambre. En la antigüedad, si viene un león a atacarnos, en ese momento que vamos a pegar un pique, no quisiéramos estar pensando en el hambre, o si estamos cazando, no quisiéramos estar pensando en el hambre porque seríamos mucho más ineficientes y tu cuerpo sabe esto y por ende cuando vamos a hacer ejercicio de intensidad desactiva el hambre. Además, el cuerpo prioriza la recuperación muscular y ejercicios abdominales intensos pueden crear una sensación física de estar lleno por la contracción muscular y por el riego sanguíneo a la zona del abdomen, aunque el ejercicio moderado o el cardio a veces aumenta el tema del hambre, buscando el cuerpo reponer energía. Mientras que el sueño es aún más importante, porque bueno, si dormimos menos de 6 horas pasan varios problemas. El primero es que nos levantamos resistentes a la insulina, por lo que no podemos usar eficientemente la energía y nuestro cuerpo nos pedirá más energía mediante el hambre. Segundo, dormir mal altera la glucosa, aumenta los picos de glucosa que haremos en cada comida, por lo que aumenta las hipoglucemias posteriores que tendremos y por ende el hambre. Y el mayor problema es que dormir mal reduce a 20 al 24%, eso es lo que se dio en estudios, el tema de la leptina. Eso hará que literalmente estemos menos saciados, o sea, literalmente tengamos menor hormona de la saciedad. La falta de sueño altera la actividad cerebral, dificultando el control del pulsos y aumentando el deseo por alimentos calóricos, grasos y dulces. Además, dormir bien mejora la función de la cabeza prefrontal, ayudándote a tener disciplina, resistir tentaciones y tomar mejores decisiones alimentarias. Por lo que dormir bien es una de las mejores terapias para quienes disminuyen su apetito, más que todo por regular mejor el baile hormonal y por tener mejor disciplina el día siguiente. Sin contar que las horas que estamos durmiendo, bueno, no estamos sintiendo hambre, por ende estamos como ganándole el tiempo y por ende si dormimos 8 horas, estamos sintiendo hambre en 2 horas menos que si dormimos 6 o si dormimos 5. Si pasamos despiertos hasta las 12, hasta la 1, posiblemente a las 11 a las 12 nos dé hambre y mucha gente come un tempié antes de dormir y ese se podría evitar si duerme más temprano y más tiempo. En conclusión, la saciedad es más que solo comer más, es un baile hormonal regulado por hormonas como grelina, leptina, péptido YY, GLP-1 y tu propia mente. Si se desregula, empezamos problemas. Comer rápido, comer mal, ser sedentarios, dormir mal, son cosas que desregulan este baile hormonal y por ende que nos causan más hambre, harán que comamos más y que por ende tengamos más problemas por el superávit calórico. Muchas gracias.